Hay errores que te cuestan un sueldo, y hay errores que te borran como persona. En esta historia, un solo clic destruyó meses de trabajo, arruinó la reputación de una empresa y convirtió a un empleado ejemplar en un nombre prohibido que nadie quería volver a pronunciar. Lo humillaron en silencio, lo expulsaron sin escándalo y lo dejaron cargar con una culpa que casi lo rompe por dentro. Pero eso no es lo peor. Años después, la misma empresa que lo echó usaría su idea, se apropiaría de ella y la presentaría como propia ante el mundo, mientras él desaparecía otra vez, esta vez de la historia oficial. Hubo traición legal, decisiones éticamente repugnantes y un momento en el que tuvo que elegir entre destruir a un gigante o hacer algo todavía más peligroso. Esta no es una historia de éxito cómoda. Es una historia de vergüenza, miedo, poder corporativo y una decisión final que enfureció a muchos y salvó a miles. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas qué hizo realmente con su error, ya no volverás a mirar la palabra fracaso de la misma manera. La mañana en que el sistema gritó antes que él, el edificio entero quedó suspendido en un silencio que no pertenecía a ningún idioma conocido. Las pantallas, alineadas como ojos obedientes, parpadearon una vez y luego se oscurecieron, y en ese instante el aire se volvió más denso, casi eléctrico, como si algo invisible se hubiera roto detrás de la realidad. Él estaba solo frente a su estación de trabajo, con la taza de café aún caliente, cuando comprendió que había cometido un error que no se podía pedir perdón. No fue un fallo elegante ni heroico, no hubo explosiones ni alarmas estridentes, solo una secuencia mínima de acciones ordinarias que, unidas, habían borrado el trabajo de meses de un cliente cuya confianza sostenía contratos, sueldos y promesas ajenas. Supo que algo era irreparable no por lo que veía, sino por lo que no podía volver a ver. Intentó respirar despacio, como había aprendido en cursos que prometían dominio emocional en ambientes de alta presión, pero el pecho se le cerró y las manos comenzaron a temblar con una violencia silenciosa. Abrió carpetas inexistentes, ejecutó comandos que ya conocía de memoria, buscó respaldos que creía automáticos, y en cada intento el sistema devolvía una ausencia más clara, más definitiva. Era como si la información hubiera decidido desaparecer por voluntad propia, cansada de ser protegida solo por la costumbre. En su cabeza se formó una frase que no lograba pronunciar en voz alta, una frase que sonaba a sentencia, y que decía que la tecnología no había fallado, había obedecido exactamente lo que él le ordenó. Cuando el jefe llegó, no hubo gritos. Ese fue el verdadero inicio del horror. El hombre se quedó de pie detrás de él, observando la pantalla vacía con una expresión que mezclaba incredulidad y cansancio antiguo, como si ya hubiera visto ese final en otras vidas. No preguntó cómo había pasado, no pidió explicaciones, no ofreció segundas oportunidades. Se limitó a asentir lentamente, como quien confirma una sospecha que prefería no haber tenido nunca. La reunión fue breve, casi amable, y terminó con una frase que se clavó en la memoria del protagonista con la precisión de una aguja: aquí no se castigan los errores, se eliminan las consecuencias. Esa misma tarde, mientras recogía sus cosas en una caja que alguien había usado antes, entendió que no solo había perdido el trabajo. Había perdido el lugar desde el cual se explicaba a sí mismo quién era. Hasta ese día se había definido como alguien competente, cuidadoso, necesario. Ahora era el ejemplo silencioso que circularía en pasillos y reuniones como advertencia, la historia que se contaría a los nuevos para enseñarles que bastaba un gesto equivocado para desaparecer. Salió del edificio sin despedirse, sintiendo que cada paso lo alejaba de una versión de sí mismo que ya no podría recuperar. Las semanas siguientes se estiraron como un pasillo mal iluminado. Despertaba temprano por costumbre, abría el ordenador sin motivo real y pasaba horas revisando foros técnicos, artículos antiguos, discusiones sobre fallos catastróficos que otros habían cometido. Al principio buscaba consuelo, luego empezó a buscar patrones. Descubrió que su error no era raro, que se repetía en distintas formas y en distintos sectores, siempre disfrazado de descuido humano en sistemas que exigían perfección mecánica. Esa revelación no lo alivió, pero introdujo una grieta en la culpa, una pequeña abertura por donde se coló una pregunta incómoda: ¿por qué todo estaba diseñado para fallar de ese modo? Una noche, mientras la ciudad dormía y el ruido de los autos se convertía en un murmullo distante, se sentó frente a una hoja en blanco y comenzó a escribir lo que habría necesitado ese día fatídico. No escribió código, escribió sensaciones. Miedo, duda, prisa, presión. Pensó en una herramienta que no castigara el error humano, sino que lo anticipara, que se interpusiera suavemente entre la intención y la catástrofe,
como una mano firme sobre el hombro justo antes de cruzar una calle peligrosa. No sabía aún que esa idea sería el germen de algo mayor, solo sabía que era la primera vez desde el despido que no se sentía completamente inútil. Al día siguiente transformó esas notas en diagramas torpes, luego en prototipos frágiles que apenas funcionaban. Pasaba horas ajustando detalles que nadie había pedido, obsesionado con la idea de que una sola persona no volviera a experimentar ese vacío en el estómago que él conocía demasiado bien. Cada fallo del prototipo era una lección, cada mejora una pequeña victoria privada. No hablaba de ello con nadie, como si temiera que nombrarlo lo rompiera, y trabajaba con una mezcla de vergüenza y esperanza que lo mantenía despierto hasta el amanecer. Cuando finalmente se atrevió a mostrar su idea a un antiguo colega, la reacción fue peor de lo que había imaginado. El hombre escuchó en silencio y luego sonrió con condescendencia, explicándole que el mercado ya estaba lleno de soluciones parecidas, que nadie confiaría en alguien cuyo mayor logro había sido destruir un proyecto importante. Aquellas palabras no fueron nuevas, pero esta vez no lo aplastaron del todo. Al contrario, encendieron una rabia fría y precisa que lo obligó a preguntarse si realmente estaba buscando aprobación o si lo que quería era evitar que otros cayeran en el mismo abismo. Decidió entonces probar su sistema con pequeños equipos, personas que no podían permitirse grandes pérdidas y que trabajaban constantemente al borde del error. Les ofrecía la herramienta casi como una disculpa, sin promesas grandilocuentes ni discursos de venta. Para su sorpresa, las respuestas no tardaron en llegar. Los usuarios no hablaban de eficiencia ni de métricas, hablaban de dormir mejor, de trabajar sin ese nudo constante en el pecho, de sentirse acompañados por una tecnología que parecía entenderlos. Cada mensaje era un espejo deformado de su propia experiencia, y al leerlos comprendió que la herida que lo había expulsado del sistema era compartida por muchos más de los que había imaginado. Con el tiempo, la culpa dejó de ser el centro de su vida y fue reemplazada por una responsabilidad nueva y más pesada. Si fallaba otra vez, no sería solo su problema. Había personas confiando en algo que había nacido de su peor momento. Esa presión no lo paralizó, lo afinó. Se volvió meticuloso hasta el extremo, revisando cada decisión como si estuviera protegiendo algo vivo. Aún no pensaba en dinero ni en crecimiento, solo en no traicionar la razón por la que había empezado. En las madrugadas, cuando el cansancio aflojaba las defensas, volvía a recordar la pantalla vacía, el silencio del jefe, la caja de cartón. Ya no como una condena, sino como el punto exacto donde todo se había roto para poder reconfigurarse. Sin saberlo del todo, estaba cruzando el umbral del primer acto de su historia, dejando atrás al hombre que había sido definido por un error, y avanzando lentamente hacia alguien que estaba aprendiendo a convertir esa falla en una estructura nueva, todavía frágil, pero real. El segundo acto comenzó sin anuncio, como suelen comenzar las transformaciones reales, escondido dentro de una rutina que parecía no llevar a ningún sitio concreto. Él seguía viviendo en el mismo apartamento pequeño, con los mismos muebles baratos y la misma mesa donde ahora convivían el ordenador, cuadernos llenos de esquemas y tazas olvidadas. La diferencia era interna y silenciosa, ya no trabajaba para huir del pasado, sino para sostener algo que empezaba a crecer con una voluntad propia que a veces incluso lo asustaba. Cada nuevo usuario no era una victoria, sino una promesa implícita de que no podía permitirse volver a fallar. Los primeros meses fueron una acumulación constante de tensiones. El sistema funcionaba, pero no era elegante. Era pesado, demandante, y requería de él una atención casi obsesiva. Pasaba días enteros respondiendo mensajes, corrigiendo errores, escuchando historias que se parecían demasiado a la suya. Personas que habían perdido información irrecuperable, empresas pequeñas al borde del colapso, profesionales que cargaban con una culpa que nadie más parecía notar. Él escuchaba todo, absorbía todo, y esa empatía se convirtió en la base invisible del producto, aunque también en una carga que empezaba a doblarle la espalda. Cuando alguien le preguntó por primera vez cuánto costaba usar su sistema, se quedó en silencio más tiempo del que resultaba cómodo. El dinero no había sido parte del plan inicial, y admitirlo lo hacía sentir casi culpable, como si estuviera traicionando el origen del proyecto. Finalmente propuso una cifra ridículamente baja, más simbólica que real, y la respuesta fue inmediata y contundente. El cliente aceptó sin dudar, y además le dijo algo que lo descolocó, que habría pagado más. Esa frase quedó flotando en su cabeza durante días, obligándolo a replantearse la relación entre valor, culpa y merecimiento. A medida que el número de usuarios crecía, también lo hacía la resistencia externa.
Empresas más grandes empezaron a mirarlo con desconfianza, no porque el producto fuera malo, sino porque su existencia señalaba una falla estructural incómoda. Reconocer la necesidad de su sistema implicaba aceptar que los errores humanos no eran anomalías excepcionales, sino parte inevitable del trabajo moderno. En reuniones tensas, ejecutivos le hablaban de responsabilidad individual, de protocolos existentes, de disciplina, y él entendía que no estaban discutiendo tecnología, sino poder. Su herramienta no solo prevenía errores, también cuestionaba la narrativa de que fallar era siempre culpa de alguien. En ese periodo recibió una invitación inesperada para presentar su sistema en una conferencia técnica de mediano tamaño. Dudó en aceptarla. Hablar en público implicaba exponerse, volver a contar su historia, revivir el momento que todavía lo despertaba algunas noches con el corazón acelerado. Sin embargo, algo dentro de él sabía que esconderse ya no era una opción. Preparó la presentación con un cuidado casi obsesivo, eliminando términos grandilocuentes y dejando solo lo esencial. No habló de innovación ni de futuro, habló de miedo, de presión, de esa fracción de segundo en la que una decisión mal contextualizada podía destruir meses o años de trabajo. El silencio que siguió a su exposición fue largo y denso. Durante un instante temió haber cometido otro error irreparable, pero entonces comenzaron las preguntas. No eran técnicas, eran personales. Personas del público compartían sus propias historias, confesiones que jamás habrían hecho en un entorno corporativo tradicional. Al finalizar, varios asistentes se acercaron no para pedir tarjetas, sino para darle las gracias. Aquella noche entendió que su producto no era solo una herramienta, sino un espacio donde otros podían reconocer su fragilidad sin ser castigados por ello. Ese reconocimiento trajo consigo oportunidades, pero también decisiones difíciles. Inversores comenzaron a escribirle, atraídos no tanto por la tecnología, sino por el crecimiento orgánico y la fidelidad de los usuarios. Las reuniones eran educadas, llenas de sonrisas y promesas, pero siempre había una condición implícita: escalar rápido, simplificar el mensaje, convertir el sistema en un producto más agresivo, más rentable, menos humano. Cada propuesta lo obligaba a enfrentarse a la pregunta que había evitado desde el inicio: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para crecer? La presión financiera también se hizo más presente. Los ahorros se agotaban, los costos aumentaban, y la idea de rechazar capital comenzaba a parecer irresponsable. Hubo noches en las que abrió documentos con planes de expansión que no reconocía como propios, llenos de términos que sonaban vacíos. En esas noches regresaba mentalmente al día del despido, al monitor apagándose, y se preguntaba si estaba a punto de repetir la historia desde otro ángulo, cambiando una forma de destrucción por otra más sofisticada. Finalmente aceptó una inversión, pero bajo condiciones estrictas que sorprendieron incluso a los inversores. Se negó a eliminar funciones que protegían al usuario aunque redujeran la velocidad, insistió en mantener sistemas de advertencia que algunos consideraban innecesarios, y dejó claro que el crecimiento no podía basarse en el miedo. No todos aceptaron, pero uno de ellos, una mujer que había perdido su propia empresa años atrás por un error administrativo mínimo, entendió exactamente de qué estaba hablando. Fue la primera vez que sintió que no estaba completamente solo en la toma de decisiones. Con el dinero llegó un equipo pequeño. Contratar personas fue más difícil de lo que esperaba. No buscaba solo talento, buscaba sensibilidad, algo que no se podía medir en entrevistas tradicionales. Las primeras incorporaciones fueron lentas y cuidadosas, y cada nuevo miembro escuchaba la historia completa antes de escribir una sola línea de código. Él quería que entendieran que no estaban construyendo un producto, sino una barrera contra el colapso invisible que acechaba a cualquiera. Esa cultura inicial se volvió el corazón silencioso de la empresa. Sin embargo, el éxito incipiente no borró el pasado. Un día recibió un correo de su antigua empresa. No era una disculpa ni una amenaza, sino una solicitud de información. Habían oído hablar de su sistema, y querían saber si podía adaptarse a sus procesos internos. Leer ese mensaje le produjo una mezcla violenta de satisfacción y náusea. Durante horas no respondió. La herida todavía estaba ahí, y la idea de volver, aunque fuera indirectamente, lo llenaba de una ira que no había terminado de procesar. Cuando finalmente aceptó la reunión, lo hizo con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo. Escuchó propuestas, preguntas técnicas, comentarios elogiosos que habrían sido impensables años atrás. Nadie mencionó el incidente original. Era como si nunca hubiera ocurrido, como si su expulsión hubiera sido un detalle administrativo sin rostro.
Esa omisión fue más dolorosa que cualquier acusación directa, y al salir de la sala comprendió que el reconocimiento externo no siempre traía cierre, a veces solo abría nuevas formas de vacío. Aún así, el contrato se firmó. No por revancha, sino por coherencia. Si su sistema podía evitar que alguien más fuera expulsado de esa manera, entonces tenía sentido. El día que su herramienta se activó en los servidores de la empresa que lo había despedido, sintió una calma extraña, casi inquietante. No hubo celebración, solo una sensación profunda de que el segundo acto estaba llegando a su punto de máxima tensión, y que algo, aún invisible, se estaba preparando para romper el equilibrio que tanto le había costado construir. El tercer acto no llegó con estruendo, sino con una notificación anodina que apareció en su teléfono una mañana cualquiera, mientras esperaba el café en una cafetería casi vacía. Era un mensaje corto, demasiado pulcro, proveniente de un dominio corporativo que conocía bien. En él se anunciaba que una gran actualización global del sistema había sido completada con éxito en varias compañías multinacionales y que, gracias a esa implementación, se había evitado una pérdida potencial de datos de dimensiones incalculables. El mensaje terminaba con una frase que le heló la sangre por su frialdad: la solución desarrollada internamente por la corporación había demostrado ser clave. No había ninguna mención a su empresa, a su equipo, ni al origen real de aquella tecnología. Al principio pensó que se trataba de un malentendido, una cuestión de comunicación que se resolvería con una llamada. Regresó a la oficina y reunió al equipo, mostrando el comunicado en la pantalla grande, esperando ver la misma incredulidad que sentía él. Pero lo que encontró fue algo peor: rostros tensos, silencios incómodos, miradas que evitaban cruzarse. Uno de los desarrolladores, el más joven, fue el primero en hablar, señalando con voz temblorosa que parte del código había sido licenciado bajo condiciones ambiguas durante la integración con aquella corporación. En su afán por confiar, por creer que la coherencia ética sería compartida, habían dejado una puerta abierta. Las horas siguientes fueron una caída lenta y viscosa hacia la comprensión completa del desastre. Los abogados confirmaron lo que nadie quería decir en voz alta: legalmente, la corporación no había robado nada. Había reinterpretado, absorbido y renombrado. Había hecho lo que mejor sabía hacer: tomar algo nacido del dolor ajeno y convertirlo en una herramienta neutra, sin historia, sin rostro, sin culpa. La rabia apareció primero como un impulso físico, una presión en el pecho que pedía gritos y golpes. Luego llegó el miedo, más silencioso, más profundo, al darse cuenta de que su empresa podía quedar reducida a una nota al pie, irrelevante frente a la maquinaria que acababa de activarse. Los usuarios comenzaron a escribir casi de inmediato. Algunos preguntaban confundidos si ahora debían migrar a la solución corporativa. Otros expresaban indignación en su nombre, compartiendo capturas, comparaciones, pruebas evidentes de que aquello que se presentaba como innovación era, en esencia, su creación. Él leía cada mensaje con una mezcla de gratitud y agotamiento. Sabía que podía iniciar una batalla pública, exponer la historia, convertir su pasado en un arma mediática. Sabía también que eso implicaría reducir todo lo que había construido a un conflicto, a un espectáculo más en un mercado saturado de indignaciones pasajeras. Durante días apenas durmió. Caminaba por la ciudad sin rumbo, observando rostros anónimos, preguntándose cuántas de esas personas estaban a una decisión errónea de perderlo todo. Pensó en el sistema funcionando ahora en miles de servidores, silencioso, invisible, cumpliendo exactamente la función para la que había sido creado. Pensó en el joven que había sido, frente a la pantalla vacía, creyendo que su vida profesional había terminado. Y entonces comprendió algo que lo sacudió más que la traición misma: el verdadero éxito de su idea era precisamente su capacidad de desaparecer, de proteger sin ser vista, de salvar sin reclamar crédito. Esa comprensión no eliminó el dolor, pero lo transformó. Regresó a la oficina y habló con el equipo con una calma que no sentía, pero que sabía necesaria. No lucharían por reconocimiento público. No intentarían competir con un gigante usando sus mismas armas. Harían algo más peligroso y más honesto. Abrirían el núcleo ético del sistema, documentarían su filosofía, compartirían no solo el cómo, sino el por qué. Convertirían su empresa en un estándar moral antes que en un producto dominante. La decisión provocó discusiones intensas. Algunos temían que abrir demasiado los debilitara aún más. Otros entendieron que esa era la única forma de permanecer fieles al origen. Finalmente, avanzaron.
Publicaron un manifiesto detallado, no acusatorio, donde relataban la historia del error inicial, la expulsión, la culpa, y la necesidad de crear tecnología que protegiera a las personas de sus propias limitaciones sin castigarlas por ello. No mencionaron nombres ni empresas. Dejaron que la historia hablara por sí sola. La reacción fue lenta al principio, casi imperceptible. Luego comenzaron a llegar mensajes de lugares inesperados, universidades, hospitales, organizaciones sin fines de lucro, pequeños gobiernos locales. Entidades que no podían permitirse soluciones corporativas impersonales y que entendían profundamente el costo humano del error. Adoptaron el sistema, lo adaptaron, lo mejoraron, y siempre mantuvieron visible la historia que le daba sentido. La empresa dejó de crecer en cifras espectaculares, pero se volvió extrañamente inmortal, replicándose en contextos donde nadie esperaba verla. Meses después, recibió una invitación para hablar en un foro internacional sobre ética tecnológica. Aceptó sin entusiasmo, cansado de escenarios y discursos. Cuando subió al estrado, no habló de su empresa. Habló del silencio del jefe el día del despido. Habló de la vergüenza que te acompaña cuando el sistema funciona exactamente como fue diseñado y aún así destruye una vida. Habló de la mentira cómoda de que la perfección es posible. El auditorio escuchó en un silencio que ya no le resultaba amenazante. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos. Hubo algo mejor, un murmullo inquieto, conversaciones que no cerraban, rostros que no sabían si sentirse inspirados o incómodos. Entre el público, un ejecutivo de la misma corporación que había absorbido su tecnología lo observaba con una expresión ilegible. No se acercó a hablarle. No hizo falta. En ese instante, él supo que había ganado una batalla que no figuraría en ningún informe anual. Años después, cuando alguien buscaba el origen de aquel estándar invisible que protegía sistemas críticos en todo el mundo, encontraba versiones fragmentadas de la historia. Un error. Un despido. Una idea nacida del miedo. Nadie podía señalar con certeza un único creador, y eso era exactamente como debía ser. Él seguía trabajando, ya sin obsesión ni culpa, sabiendo que su mayor fracaso se había convertido en una estructura que evitaba otros fracasos, incluso si el precio era desaparecer de la narrativa oficial. Y en algunas noches tranquilas, al cerrar el ordenador, recordaba aquella pantalla vacía no con odio ni vergüenza, sino con un respeto casi reverencial. Porque fue allí, en ese vacío absoluto, donde entendió que un solo error podía destruir una carrera, pero también podía dar origen a algo mucho más grande que la necesidad de ser reconocido.